Dios, sí. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, para mí el día de hoy es un placer muy grande, estoy muy alegre, porque el día de hoy vamos a arrancar una serie de estudios. Ya venimos con la parte de Génesis, ya venimos con todos los estudios de Génesis, tranquilos, Génesis va a seguir. Aquellos que sigan pendientes de esta serie, relajados que hasta que no acabemos Génesis, no paramos Génesis. Sino que cuando se plantearon los estudios de doctrina, también se plantearon los estudios de ave. Antes de arrancar, quiero decirles una pequeña frase que dice lo siguiente. Sharon Ahim Ekahim Sheri, que traducido de un buen hebreo, que yo no sé hebreo, significa hola mis queridos hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a ver la primera religión, los estudios de religión que nos van a acompañar al final de todo el mes. ¿Qué pasó? Sí que, pero antes de arrancar con todo esto, me disculparán. Niños y jóvenes, los niños pueden subir a sus clases y los jóvenes pueden ir a la parte de atrás. Entonces, mis hermanos, vamos a arrancar con esos estudios que ustedes no saben las ganas que yo le he tenido a estos estudios, ustedes no saben lo que yo llevo alistándome, preparándome, todo el material que nos ha tocado estudiar. Y desde ya les digo, lo más probable es que el último domingo de todos los meses vamos a conocer una religión. ¿Listo? Entonces, también les traigo unos detallitos. Aquellos que tengan las curiosidades, como yo la tengo, yo soy una persona muy curiosa. Y yo, por ejemplo, en su momento traté de aprender a pronunciar muchísimo hebreo. Entonces, si uno quiere, vamos a tener hoy muchísimas cosas en hebreo. Tranquilos, todo lo que aparezca en hebreo se los voy a decir más o menos pues de pronuncia. Reitero, yo no sé hebreo. No sé hablar muy bien hebreo, pero si alguno quiere entrar, quiere conocer, estudiar, puede hacerlo. Ahora bien, antes de entrar como tal a tomar materia, hay unas reglas que se tienen que establecer. Para aquellos que van a hacer el glosario, esta palabra acá significa regla en hebreo y se pronuncia klalim. ¿Listo? Klalim. Primera regla. Hablaremos un poco de cada una de las historias de las religiones que vayamos a estudiar. Como también vamos a estudiar cristianismo, la rama y todas las historias vamos a tener que estudiar. Porque para saber por qué estamos acá, tenemos que entender antes qué pasó. Y por ejemplo, el judaísmo nos trae a nosotros somos parte de los libros que esta gente trajo. Entonces, para saber por qué hoy estoy acá, parado yo acá, abriendo la Biblia, hay que entender la historia de estas religiones. Y también comprender por qué cada una de las ramas tienen sus sentidos, hay que entender su historia. Siguiente. Segundo, vamos a ver sus creencias básicas. Pues obviamente ellos creen en Dios, pero no creen en todo lo que nosotros creemos. Y así cada una de las religiones. Va a ser un tema muy interesante de explorar. Siguiente. Vamos a ver diferencias. Ojo acá al detalle. Dice diferencias, no prejuicios. Mis hermanos, la religión es un mundo muy lleno de pasiones, muy lleno de iras, muy lleno de problemas. Acá vamos a explorar las diferencias que tenemos, más no los prejuicios que cada uno como persona tiene correspondiente a esa religión. ¿Por qué quiero establecer esto tanto, mis hermanos? Porque hoy cada uno tiene una opinión diferente sobre el judaísmo. Yo de pronto tengo algo muy diferente a lo que tenga acá mi hermano Freddy, y mi hermano Freddy puede tener algo totalmente diferente a lo que tenga mi hermano Libardo. Entonces, esos prejuicios, mis hermanos, no los toquemos. Si cada uno debe tener un problema con algo, tranquilos, es normal. Pero no digamos los prejuicios que cada uno tiene sobre una religión. ¿Listo? Siguiente. Y también vamos a ver claramente, y la razón por la cual de estos estudios, qué podemos aprender de ellos. ¿Qué cosas de forma espiritual me puedan enseñar? Entonces, mis hermanos, están muy invitados a que estén pendientes de sus estudios. Todo el último domingo de cada mes vamos a tratar los estudios de religión y vamos a poder aprender un poco más de todo lo que hemos estado aprendiendo. Ahora sí, para finalizar la parte de las reglas, quiero que busquemos un versículo, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Permítame, yo lo leo y dice lo siguiente, mi versión. Examinen todo y quédense con lo bueno. Las palabras son directas, mis hermanos. Dios nos dice, pueden estudiar, mirar, aprender. Mis hermanos, si hoy a alguien acá se le queda la espinita a aprender hebreo, bienvenido. Es más, por allá escondido tenemos un libro que está de cómo aprender hebreo. Si alguno lo quiere, se lo podemos prestar. Estudien todo lo que quieran, mis hermanos, de todo. Pero quedémonos con lo bueno. Por eso quise hacer énfasis en esta parte. Estudiemos todo, mis hermanos, y quedémonos con lo que vamos a aprender de todo lo que digamos,
quedemos con lo bueno, con lo espiritual, con lo que nos apoye. ¿Listo? ¿Hasta acá alguien tiene algo que decir? ¿Algo? ¿Alguien más que agregar otra regla que ustedes digan es necesaria para los estudios? ¿No? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Ahora sí vamos a entrar en lo que es introducción. Esta palabrita de acá, para que quiera estudiarla, se dice mafo. ¿Listo? Entonces, como primer lugar tenemos que entender que el pueblo judío, mis hermanos, es un pueblo el cual tiene cultura, creencia, una forma de vida y tradiciones hechas. Ellos son ellos son un pueblo que tienen 6.000 años de historia. O sea, imagínense, yo hoy en una hora voy a tratar de explicarles 6.000 años de cultura. La República de Colombia tiene en este momento un aproximado de 205 años de historia. ¿Y cuánta historia tenemos? Ahora imagínense un pueblo que tiene 6.000 años. ¿Listo? Siguiente. Ahora bien, una de las cosas más grandes que es difícil de ver es la diferencia entre un hebreo, un israelita, un israelí y un judío. No es lo mismo. Ojo. Voy a arrancar por la parte más sencilla. Un israelita es aquel que vivió cuando existía el reino de Israel. ¿Listo? Por eso es que en todas sus Biblias, hermanos, dicen los israelitas. ¿Listo? Un israelí es aquel que vive actualmente en el Estado de Israel. ¿Listo? Ahí estos dos, claro. Un judío es aquel que sigue las tradiciones impuestas por medio del Tanaj. Ahorita vamos a ir a eso. Y un hebreo es aquel que habla hebreo o viene de una cultura hebrea. Lo voy a explicar en palabras más simples. No es lo mismo una persona colombiana católica que habla español a un colombiano que habla inglés. Y es muy diferente a alguien que vivió en el virreinato de Nueva Granada. Es más o menos así a grosso modo la diferencia. Ahora, claramente hay un gran debate en muchas partes y de pronto acá podemos armar un debate de las diferencias. No, es que el hebreo específicamente tiene que ver con el judío y todo judío es hebreo y todo israelí puede ser hebreo. Bueno, es un gran debate, mis hermanos, pero así a grosso modo esas son las grandes diferencias y hay que entenderlas para todo lo que hoy se viene. Siguiente. Una cosa muy importante del judaísmo es que a diferencia de muchas religiones, el judío es aquel que nace de un vientre judío. ¿Listo? ¿Se pueden transformar pues al judaísmo? Sí, eso después lo veremos, pero normalmente un judío viene de un vientre judío. Por eso es que para ellos es tan importante, y por eso que en Génesis se habla mucho de quiénes son las madres, porque la madre es la que le transmite al hijo como tal, como la tradición que se tiene. Sí, continuamos. Ahora bien, el judaísmo es una de las tres religiones grandes abrahámicas que existen, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo, como lo que estaba estudiando el día de hoy. Estas religiones, hermanos, todas las vamos a estudiar. Pero entonces hay que tener claro, porque nosotros venimos de la misma fuente que esta gente viene. Y los musulmanes también. Ahora bien, la base principal de toda la religión judía es la ley de Moisés. Ellos tienen una parte específica, eso lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, pero básicamente si ustedes deben conocer esa bien en profundidad lo que es ser un judío, toda la ley de Moisés es lo que ellos simbolizan. Sigamos. Ahora bien, vamos a explorar diferencias, mis hermanos, que tienen con nosotros. Vamos a ver ellos en quién creen y hay que destacar algo grande. Lo que hoy yo les voy a decir es una pequeña pincelada a muy grosso modo de todo lo que es. Yo para este estudio, mis hermanos, llevo alistándome 2 años. Con mi papá hemos tenido charlas de hasta 1 hora y media hablando de estos temas. Entonces, todo lo que yo les voy a decir es como una pincelada muy grande. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Perfecto. Arranquemos entonces. Esta parte de acá es los escritos que ellos ven y para aquellos que quieran entender esta palabra de acá arriba es Tanakh. Ya veremos qué es esto. Ahora bien, ellos tienen una cosa llamada el Tanakh. Siguiente, por favor. Que es el conjunto de los escritos sagrados, lo que también se conoce como la Biblia hebrea. El Tanakh está dividido en 3 grandes partes. El nombre como tal significa como sagrados o libros sagrados y tienen una cosa muy curiosa y es que en total ellos tienen 25 libros. Uno de acá, pues, todos mis hermanos han estudiado, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39, muy bien, gracias. Ellos, de los 39 libros, los reducen en 25. Listo. Entonces, primer libro,
te me saltaste, pero tranquilo. La Torah. Así se escribe Torah en inglés. Que directamente significa la ley. Que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros. Toda la ley de Moisés está. Para ellos es un libro sagrado, es la muestra más pura de lo que es para ellos su esencia judía. Y es porque metido en la Torah está todo. Las leyes, el comportamiento, la distribución, toda la parte, todo lo que es para ellos la religión en tal, está metido en esos 5 libritos que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son esos 5. Siguiente. Excelente. El Nevi'im o Nevi'im. ¿Qué significa? Los profetas. Resulta que esta gente, mis hermanos, tiene todos los profetas metidos en un solo montón. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos en la escuela dominical los profetas? ¿Se acuerdan que nos enseñaron profetas mayores y profetas menores? De verdad que es por culpa de ellos. Todos los profetas mayores tienen un libro aparte. ¿Alguien me puede decir acá rápido cuáles son los profetas mayores? Fuerte. Listo. Esos son los profetas mayores. Cada uno tiene un libro aparte en ellos. Y todos los profetas menores, ellos lo meten en un solo libro. O sea, todos los profetas menores. Esos libros raros de Habacuc, Sofonías, Malaquías, ellos todos lo meten en un solo libro. Por eso es que ellos tienen tan reducidos esos libros. Y por última parte, tienen el Ketuvim, o los escritos. Directamente la palabra Ketuvim significa, y esta palabra es dura de decir, agiógrafos, que como tal de una forma más tranquila, mis hermanos, es toda la parte de los libros es toda la parte de los libros históricos, los libros poéticos. Ahí metido también está el libro de Ruth, el de Esther. Todos esos libros están en esta parte de acá, los escritos. Ahora, yo sé que alguno debe tener la duda de por qué dividieron así eso. La verdad, porque es la tradición. No encontré una forma mucho más, pegada hacia la tierra de por qué ellos dividieron esto así. Pero básicamente ellos tienen dividido el Tanaj, que es la Biblia de ellos, en estos 3 grandes tomos. La Torah, los Nefilim y el Ketuvim. Claramente es como una forma, reitero, yo no sé hebreo, pero trato de como esforzarme a decirlo. Un datico importante. Esta gente, mis hermanos, dividen los libros no por el título que nosotros tenemos en español, los dividen por la primera palabra. Entonces, una cosa rápida. El libro de Génesis para los judíos se llama el libro de Bereshit. Va a ser difícil decir esto. En la primera palabra, en la primera oración de la Biblia hebrea dice Yahvé, Bereshit y algo más que significa y en el principio Dios. Todos los libros de ellos se llaman según la primera palabra que está escrita en ese libro. Por ejemplo, Éxodo se dice Shemot. ¿Listo? Es un datico ahí leve por si alguno algún día quiere estudiar esto. Va a tener que ver eso porque muchas veces ellos citan de esa manera. Y citan como Shemot, capítulo tal. No, ¿cuál es el libro de Shemot? ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunten, mis hermanos, que todos esos estudios están hechos para que ustedes pregunten. Para acá aclarar dudas. Si no, sigamos. Sí, ahí está lo de la palabra. Siguiente. Esto es un tema muy interesante de tratar. El tetragramatón. Resulta, mis hermanos, que para ellos toda la vida ha sido algo muy importante y para nosotros como cristianos también es muy importante verlo. Y es el nombre original de Dios. Esto de acá, mis hermanos, me disculparán que no sea muy bien, pero sí. No, sí está bien. Esto de acá es el nombre original de Dios. Ahora, acá viene lo maravilloso. Nadie sabe cómo pronunciarlo. Hasta el día de hoy, ninguno sabe cómo se dice eso. ¿Por qué? Porque en el hebreo no existen las vocales, solo existen consonantes. Es como si en la palabra mamá solo pusiéramos las 2 M y quitáramos las 2 A. Así se escribe el hebreo. ¿Se acuerdan que al principio, en la parte de judaísmo, hay unas letricas en hebreo y como unos punticos? Los punticos es un sistema vocal que se inventaban por ahí como en el año 1800 y algo. Y era porque era muy difícil para la gente tratar de traducir los escritos hebreos. Esto de acá, mis hermanos, es el nombre original de Dios. Así se escribe, así lo tienen escritos. Ahora, ¿cómo se pronuncia? No sabemos. Y es una pequeña evolución. Continuemos. Primero, en el alfabeto hebreo, así rápido,
escribirlo es YHWH. Así está escrito. Y más o menos ellos lo pronuncian más o menos como un Yahweh. Ellos lo pronuncian así. Ahora, otra forma también como se dice es Jehová o Yahvé. Es de las maneras más como tal decirlas. Continúa, por favor. Sí. Siguiente. Ahí está. Ahora, ahí acá está lo que quería mostrarles. De forma latina, así se debería escribir. Dato curioso, las J muchas veces no son mudas en el hebreo. Muchas veces suenan como una J, otras veces suenan como H's mudas. Es una cosa rarísima. Siguiente. Ahora, aquellos de mis hermanos que han pronunciado las palabras Jehová y Yahvé, les traje el dato. Por fin, después de años de estudio, pude por fin entender qué significa. Entonces vamos a arrancar con la primera. Ahí está lo de Jehová, Yahvé o Yahvé. Bueno, sí. Siguiente. Y este es el primer nombre. Elohim. En muchos de los escritos que tienen ellos hablan de Elohim. Es una palabra hebrea para decir Dios. Ojo al detalle, con mayúscula. Elohim es Dios. Siguiente forma. Adonai. ¿Te acuerdas de la canción de Navidad que dice Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai significa Señor. ¿Sí se han dado cuenta, mis hermanos, en todas las vidas que tenemos, que la parte Señor tiene una mayúscula? Es por culpa de esta palabra. En las versiones originales se escribe Adonai o Adoni, que significa Señor. Siguiente, por favor. Y ahí está de acá. Esta me acuerdo que hasta mi hermano Wilbur una vez me mostró. Shema o Shem. Él. ¿Ustedes se acuerdan el nombre que le dieron a los hijos de Jacob? Uno de esos, todos los nombres que tenían el Sh, así el Shema, son nombres que significan Él. O en las mayúsculas. Él, el nombre. Estas son unas palabras que tienen ellos para referirse a Dios. Y es una de las razones por qué nosotros decimos Jehová, porque ellos muchas veces dicen Elohim, Yahvé, Adonai, que esa palabra Adonai, ustedes no saben lo complicado que fue encontrar eso. Y esta de acá, Shema, pronunciarla a veces es un problema. Pero si alguna parte de sus Biblias, hermanos, dice el Señor, Él o Dios, es esto. Por eso nuestras Biblias están escritas de esa forma. Por eso es que en muchas partes del Nuevo Testamento dice, y a mí el Señor me dijo, y está en mayúsculas, es esto. ¿Listo? Ahora bien, toda la parte del tetragramatón, mis hermanos, es un gran problema porque hasta el día de hoy no sabemos cómo se pronuncia, pero es importantísimo estudiarlo, porque sí tenemos los escritos originales de cómo se escribía el nombre de Dios. ¿Cómo pronunciarlo? Hasta el día de hoy es un misterio. Pero les tengo un dato, mis hermanos. A Dios no le interesa, la verdad, si ustedes lo llaman por el nombre original o no. A Dios lo que le interesa como tal es que cuando le haremos con respeto. Un detalle así. Yo a mi papá, siempre que yo lo presento a él, yo digo, él es mi papá. Pero yo con mi papá le digo papi. ¿Ustedes creen que él se siente ofendido si yo le digo papá o le digo papi? A él lo único que le importa es que cuando yo lo presente como él es mi papá. Él es una persona de mí al cual le doy respeto. Dios es igual, mis hermanos. No importa si usted le dice Jehová, Yahvé, Jehová, Adonai, Shema, Shem, no le importa a Dios eso. A Dios le importa es que usted le dé respeto. Por ejemplo, mi hermano Julián tiene una costumbre que él siempre haga con Padre Nuestro. No importa usted cómo le diga a Dios, mi hermano, ni siempre y cuando lo haga con respeto. Siguiente tema. Esta parte es hermosa. Diferencias. Para aquellos que están llevando como el glosarito del hebreo, diferencias en hebreo se dice Hefdelim. ¿Listo? Hefdelim. Yo sé que acá muchos americanos están anotando, tranquilos que esto se va a subir a Facebook y a YouTube, por si alguno quiere volver a ver todo. Entonces, ahora sí, yo los dejo muy quietos. Vamos a buscar el primer versículo bíblico. Perece. Entonces, ahí quietos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 15, versículos 15 al 18. Déjale tranquilo. Hechos, capítulo 15, versículo 15 al 18. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? ...15 al 18. Sí, señor, mi hermano. Hechos, capítulo 15, 15 al 18.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como se ha escrito. Después de eso volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Listo. Muchas gracias, hermanos. Adivinen quién está hablando acá. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Se fue Lucas? Y Lucas está hablando de una cosa que hizo Jesús. Mis hermanos, el mayor problema que nosotros tenemos y la mayor diferencia que nosotros tenemos con los judíos es este librito de acá. Nosotros tenemos todo un Nuevo Testamento, que son desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, que nos hablan de un personaje fundamental. ¿Quién es ese personaje? Cristo. Primera diferencia grande que nosotros tenemos con los judíos. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Ellos no aceptan a Cristo. Es la primera diferencia y lo peor de todo es la diferencia fundamental, mis hermanos, de por qué nosotros no somos judíos. Ellos no aceptan a Cristo. Ellos no creen en Cristo. Nosotros sí. Es más, nosotros llamamos Iglesia de Cristo. O sea, vean, hay 1, 2, acá hay 3 carteles. Allá afuera hay otro cartel gigantesco. ¿Qué dice nosotros somos la iglesia de quién? Primera diferencia importante, ellos no aceptan a Jesús como un Mesías. Es más, en muchos escritos ni siquiera lo aceptan como un profeta. Ahí te vamos a ver las ramas judías, ya verán el porqué. Segunda diferencia grande, no creen en ningún libro del Nuevo Testamento, y mucho menos los libros deuterocanónicos o apócrifos. Los libros de Enoc, Macabeos, Sabiduría, esa gente ni los conoce. Los libros del Nuevo Testamento, hay una rama que los maneja, ahorita vamos a ver cuál es, pero ellos no aceptan nada de eso. Para ellos nada de eso importa. Y les tengo el dato del por qué. No tengo el versículo, pero ¿se acuerdan quién fue el que dijo que Jesús pecó ante la ley judía? Yo tengo una frase con mi papá. Que mi papá muchas veces cuando estamos hablando de plata, él me dice, Caifás, mi plata. El sumo sacerdote Caifás fue el que dijo, él pecó. Y por culpa de ese versículo, mis hermanos, se armó un bollo. Las guerras santas, los genocidios judíos, ahí vamos a ver todo eso, se armó por culpa de eso que dijo Caifás. Y por eso es que ellos tampoco aceptaron a Jesús, porque el sumo sacerdote no se podía equivocar. Nosotros limpiamos, fue a un desordenador. Muchachos, ustedes dos, creo que arriba hay clase de niños y hay clase de jóvenes, por si quieren ir, tranquilos. Listo. Siguiente. Ahora bien, esta gente, porque me tocó leer mucho, tiene razones fundamentales de por qué no creer en Jesús. Fundamentales del por qué no creer que Él es el Mesías. Pero mis hermanos, yo acá les puedo hablar 4 horas con Talmud en mano, con palabras en hebreo de por qué Jesús. Pero eso no es. Nosotros sabemos que Jesús sí vino a salvarnos. Hoy estamos acá reunidos, ¿para qué? Para recordar que sí. Entonces, esta gente puede tener muchos argumentos, pero en sí, de pronto están equivocados. Siguiente. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les hablé de algo llamado Torah? La ley de Moisés. Esta gente tiene el pacto original y esa ley es para ellos literalmente sagrada. Primera diferencia. Ellos tienen, otra diferencia, perdón. Ellos tienen la ley de Moisés. Nosotros, mis hermanos, ¿cuál es nuestra ley? ¿Bajo cuál, por así decirlo, constitución estamos nosotros? Excelente, mi hermano. Bajo la ley de la gracia. Y nosotros solo tenemos 2 mandamientos. Ellos tienen 1050. Aproximadamente. Me disculpan si me equivoco en el número. Nosotros tenemos 2. ¿Cuáles son? Amarás a Dios. Listo, la hicimos. Sí, Señor, muchas gracias. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, esta gente tiene 1050 escritos, 1050 leyes puestas de cómo manejar la vida. Nosotros solo tenemos 2, gracias a Jesús. Entonces, ¿Señor? Y exacto, son 2 leyes y problema. Ahora imagínense si nosotros tenemos que manejar 1050 leyes.
Vean, en mi casa mi papá por un tiempo tuvo la regla hasta decía, se me barre todos los días. Y esa regla sí que es complicada de cumplir. Ahora imagínense uno tratando de cumplir 1050 leyes. Esas son las, por así decirlas, a grosso modo, las diferencias claras que nosotros tenemos con este pueblo. Ellos no siguen a Cristo, nosotros sí. Ellos no creen en el Antiguo Testamento, nosotros sí. Ellos tienen una ley de 1050, nosotros no. Son diferencias así, pues, como básicas, mis hermanos, o sea, como principales de por qué nosotros nos diferenciamos de ellos. Siguiente, por favor. Excelente, gracias. Ahora bien, esto es una parte muy, muy dura de entender. Mi hermano. ¿Cuáles eran las leyes más importantes que debería cumplir el hombre, las leyes mosaicas? Él dijo que era básicamente 2 leyes, se resumía toda la historia de la humanidad o todas las obligaciones de la humanidad. Esas 1000 leyes que usted dice que tienen los judíos es resumida en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, que es ahí donde nos equivocamos todos, porque todos amamos a Dios, pero no sabemos amar al prójimo. Muchas gracias, hermano. Leonardo, con ese argumento me acaba de aclarar 2 cosas grandes. 1, las leyes que manejamos. Y 2, lo más importante, como quiera recoger, Jesús dijo, nosotros creemos en Jesús. Ahora, lo que tiene la Torah y las leyes, todo eso es un poco más extenso, pero es lo que se nos dice. Ahora bien, para terminar con esta parte, ellos tienen una cosa que es muy interesante, pues algunos de ustedes tienen idea, que se llama el Talmud. El Talmud son escritos de sabios judíos, de rabinos muy especializados, gente que lleva toda la vida estudiando, que dice, según sus análisis, cómo se tiene que percibir, entender cada versículo. Básicamente es una cosa similar que nosotros hacemos con cada uno de los escritos de la Biblia, pero para ellos es ley. Uno puede ir a una escuela judía y uno va a darse cuenta que ellos tienen unos libritos, no tengo la foto caliente del libro, en el centro está el versículo, y alrededor del versículo hay un poco de escritos de sabios judíos. Ellos tienen 4 escuelas judías, y cada uno de los rabinos tiene una perspectiva diferente del texto. Y viene un pequeño error, que es el error que yo no le perdono a ellos, y es que para ellos cualquier interpretación es verdad. Entonces, 2 rabinos pueden tener una interpretación totalmente diferente, pero las 2 son verdad. Y si todo es verdad, en el fondo nada es cierto. Sigamos, siguiente. Excelente. Bueno, ¿qué horas son? ¿Qué horas tenemos? No, vamos, sí, vamos a estar. Voy a resumirles rápido, mis hermanos, 6.000 años de historia, entonces alístense que vamos a hacernos un speedrun de historia. Arranquemos. El pueblo judío, sigue, dale si quieres, punto a la baja, nace más o menos hace 2.000 o 300 o 3.000 años antes de Cristo, entre el Tigris y el Ur. Al lado del lago del Tigris, en la ciudad de Ur. ¿Se acuerdan quién era de Ur? Abraham. Con ellos nace Abraham. Después, mis hermanos, termina más o menos en el año, ahí dice, en el año 18 antes de Cristo llegan a Egipto. Pero no 18. Me faltó un palito. Qué pena con ustedes. Si alguno quiere estudiar, eso está en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 y todo el libro de Génesis. Después de que ellos llegan a Egipto, en la primera mitad del siglo 11 antes de Cristo, salen de Egipto por parte de Moisés. Algunos que quieran leer, tenemos todo el Éxodo. Y ellos salen de ahí. En el siglo 11 antes de Cristo logran el control total de Canaán. Ojo que ese control no lo lograron las buenecitas. Ese control lo lograron de forma violenta y duro. Fue una pelea brava. Y más o menos para el año 1000 antes de Cristo llega el primer de ellos, el más importante, la figura de David, quien unifica al pueblo y establece la capital de Israel en Jerusalén. A esos habitantes se les decían israelitas, como dijimos al principio. Todo esto, mis hermanos, para que quiera leer, Jueces. Ahí tienen todos los libros históricos, Reyes, Jueces, Josué, todos esos libros tienen cómo ellos terminaron con el control de Canaán. ¿Saben cómo se llama actualmente esta tierra? Gracias. Esto de acá, todo esto es Palestina. Acá arribita tenemos lo que hoy en día se llama Líbano, esto de acá se conoce como Siria y todo es Transjordania. Acá abajito ya tenemos algo llamado Arabia Saudita y por acá está Egipto. Listo, ahí mismo está así. Después de David, pues está obviamente su hijo Salomón, y Salomón tuvo 2 hijos,
Roboam y Jeroboam. Estos dos no se querían y partieron el reino en dos. Hacia el norte, el reino de Israel, y hacia el sur, el reino de Judá. Denme un segundo, sí. El reino del norte se llama Israel y su capital se movió a Samaria, mientras el reino del sur se llamó Judá y su capital se llamó Jerusalén. A los habitantes del reino de Judá se les comenzó a decir judíos. ¿Listo? Ahí ya tienen la razón de por qué se les dice judíos a ellos. Listo, continuemos. Para el año 722 a.C., el imperio asirio conquista Israel y Judá queda como reino vasallo. Entonces, todo este pedacito de acá que tenemos, todo esto unificó. David, qué bonito. Se terminó en esto y el imperio asirio en el 721 a.C. devastó esto. Esto ya no existió. Solo quedó este pedacito de acá, que tenía lo importante. Tenía Jerusalén, tenía el templo. Sigamos. Dale todo completo. Más o menos para el año 587 a.C., Nabucodonosor el Grande, por medio del imperio babilónico, conquista Judá y los habitantes son dispersados por Babilonia, sacados de Canaán. Para mí, acá se destruye el reino de Israel como tal. Acá dejan de tener ellos nación. ¿Por qué? Porque Babilonia los conquista y deja de existir el Estado de ellos. Ya veremos cuándo se funda el Estado de Israel, tranquilos. Más o menos para el año 539 a.C., el rey Ciro, que era el rey de los medo-persas, deja que vuelvan. Eso es, si no estoy mal, es el libro de Ruth, de Nehemías. No, cuando ellos vuelven, que es por medio de una carta, sí, Nehemías. Y después de Nehemías viene después Jeremías y Lamentaciones, que Lamentaciones y Jeremías es toda la historia de cómo ellos llegaron a su tierrita. Imagínense, más o menos 200 años después de estar lejos, llegan y todo está vuelto nada. Y Jeremías tiene el apodo del profeta llorón, porque el hombre sí que le tocó duro, porque él tenía que volver a mostrar el por qué estaban en esa tierra, el por qué tenían que estar en Canaán. Listo. Más o menos, listo, Jeremías, sí, ahí está. Para que quiera leer, tenemos Esdras capítulo 1 y todo el capítulo de Esdras. No me voy a centrar acá porque esto es más que todo historia rápida. Para el año 334 al 331 es conquistada la provincia de Palestina por medio de Alejandro Magno. Listo. Y los judíos pelearon con él. Su general Ptolomeo unifica todo, dando la dinastía tolemaica, y después Egipto y Palestina los unifican como un solo reino. Acá nace la tierra de Palestina, que es este pedacito acá. ¿Listo? Para aquellos que les gusta la geografía, esto es Italia, esto es España, Francia, por acá está Alemania, esto es Palestina. Acá está Egipto y esto es Turquía. Y acá está Grecia. Sigamos. Para administrar, después de todo esto, Alejandro Magno nace más o menos en el siglo III a.C., algo llamado la Revolución de los Macabeos. Resulta que los Macabeos eran una familia judía muy importante y eran tres hermanos, eran Judas, Jonatán y Simón. Bueno, se llama menos como Jonatán, pero pues Jonatán. Estos tres, a punta de espada, logran la liberación de ellos. Perdón un segundo, siglo III. Se me perdieron un poco por acá. Ellos logran de nuevo tener eso y desgraciadamente los macabeos pierden fuerza y sí, acá está Macabeos. Y Antíoco, quien era el rey, saquea el templo de Israel. La revuelta de los macabeos fue dirigida por los tres hermanos, que eran sacerdotes. Ellos eran de parte del antiguo lugar. Eran levitas. Estamos hablando de Antíoco Epifanes. No tengo el apodo, no tengo el apellido, pero acá dice Antíoco, quien en ese entonces era el rey. Listo, muchas gracias, hermano Gilberto. Listo, esta gente después logran hacer todo esto. Desgraciadamente muere Judas más o menos Judas inicia todo esto en el 735 a.C. y Jonatán y Simón logran la independencia en el 174 a.C. Volvieron a tener tierra. Pero como la historia es terca con esta gente, desgraciadamente comienza a administrar un tipo llamado Antípatro. Y ahí es donde ellos quedan bajo una dinastía.
más o menos para el año 67 a.C., cae Pompeyo y conquista el nombre de Roma. Otra vez se quedaron sin tierra. Y para el año 40 a.C., Herodes lo declaran como el rey de los judíos. Acá está, el Senado romano nombra a Herodes como rey de los judíos. Listo, ahí nos acabamos de mandar 3.000 años de historia. ¿Dudas? Fue rapidísimo, me disculparán, tengo un poco de versículos acá, pero es que es duro. Ahora, lo que nos interesa, durante Jesús. Y para esto, ahora sí listen mis Biblias. Primero que vamos a ver, Romanos capítulo 11, versículo 1, ¿qué dice? Me disculpo. Capítulo 11, versículo 1. Ahí está mi hermano, ¿cuál es el versículo? Me disculparán si fui como muy rápido en esta parte. Es que Y siempre dijo pues de desecho Dios a su pueblo de ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ahí el que habla no es Jesús, es uno de sus apóstoles que dice, entonces yo pregunto a ustedes, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Por supuesto que no, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Acá, mis hermanos, hay que entender una cosa muy importante que uno muchas veces salta. Jesús era judío. Jesús lo circuncidaban de chiquito, lo llevaban al templo. Jesús hizo su bar mitzvah. Jesús hizo todo lo que la ley judía se estableció. Pero aunque Jesús fuera judío, él dijo, esta gente no tiene sentido. Mis hermanos, Dios nunca dijo que no tenía un pueblo. Dijo que los judíos ya no son su santo pueblo. Ellos ya no eran los escogidos. Ahorita vamos a ver la razón de por qué. Ahora, siguiente. Mateo capítulo 23, del 1 al 4. ¿Quién no tiene y lo quiere leer, por favor? 23 del 1 al 4. Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escritos y los fariseos, los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque hacen cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con dedo quieren moverlas. Muchas gracias, mi hermana. En mi versión es un poco diferente, pero básicamente acá Jesús está hablando a las dos autoridades más fuertes que hay en el momento, a los fariseos y a los escribas. Así rapidito, los fariseos eran gente que estudiaba muchísima ley. Los fariseos sabían de memoria los escritos. Es que en Génesis dice esto, es que según Levítico, es que según Reyes, eran gente que sabía mucho. Y los escribas, dato curioso, actualmente siguen existiendo escribas, eran los encargados en escribir los libros. Así rápido, no lo tengo acá, pero dentro de la tradición judía, todos los libros se tienen que escribir a mano, en papiro. Ellos no agarran una cosa así que está impresa, pues, como por imprenta, sino que los escritos de ellos tienen que ser escritos por un judío, por un escriba. Y los escribas pues se encargaban de eso, entonces sabían la ley de memoria. Y Jesús les dijo a todo el mundo, estos dos acá, que son muy estudiados, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y dicen, pero no hacen. Y Jesús mismo lo dijo. Si alguno tiene una nueva traducción viviente, ahí está en rojita la letra. Jesús lo dijo. Jesús se le parqueó. Díganme, no sé mi hermano, si alguno tiene datos, díganme. ¿Cuántas veces Jesús se les paró y le dijo, hipócritas? Hablan de la ley y no la cumplen. Hablan de qué hacer y no lo hacen. Mis hermanos, Jesús lo condenó el pueblo judío. Caifás mismo fue el que dijo, él pecó y rompió nuestra ley. Y Jesús muchas veces a ellos les dijo, ustedes la están embarrando, ustedes están haciendo un error. Mi hermano Gilberto. De hecho, el Señor Jesucristo, en uno de sus apartes, en los evangelios, él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quiero quitarte como la gallina junta a sus polluelos, y no hiciste? Ellos lo rechazaron,
Muchas gracias, mi hermano. Ahora, los que son papás, díganme si no es un acto de amor que ustedes digan a los hijos, mi hijo, no haga eso, mi hijo, bájese allá, mi hijo se va a pegar, mi chinito, no mienta que le va a ir mal, dígame la verdad, mi hijo, venga, yo le he enseñado. ¿No es un acto de amor eso? Entonces díganme, mis hermanos, Dios no amaba a los judíos. Les mandó a Jesús. Imagínense, nosotros tuvimos a Jesús acá y ellos no quisieron escuchar. Ahí que vamos a ver eso. Sigamos. Ahora bien, después de Jesús, pense, tenía otro versículo de Juan. Sí, es la parte que Jesús era parte de la descendencia de Judá, pero no lo vamos a tocar ahorita. Sigamos. Listo. Después de que Jesús está, en el año 200 nace el Mishnah y el Talmud. ¿Se acuerdan lo que les dije? Y más o menos para el año 70 después de Cristo, hubo una quema en Jerusalén gigantesca y destruyeron el templo. Desde el año 70 hasta el día de hoy, no existe el templo de Jerusalén, mis hermanos. Al hermano que le toca el estudio de los musulmanes, nos va a hablar de la mezquita de Al-Aqsa y nos va a hablar sobre la roca. Él va a tener mucho más el tema de ahorita, todo el tema que ahorita. Sigamos. En la Edad Media, mis hermanos, los judíos tuvieron un gran problema porque tuvieron que salir de Israel y aumentaron la diáspora. Llegaron a Grecia, llegaron a Asia Menor. Acá les tengo una mapita. Esto es Jerusalén, Palestina, y vean hasta dónde llegaron. Esto de acá es Francia, esto es España, esto es Italia, Grecia y toda la Asia Menor. Los musulmanes, desgraciadamente, no dejaron que esta gente se fuera más para acá. Por eso es que prácticamente todo el pueblo judío está hacia el occidente del hemisferio. Sigamos. Bueno, sí, perfecto. Dato curioso. Sigamos. Ahí los tengo. Los judíos que llegaron a España, los sefarditas, fueron más o menos expulsados, para decirlo, en el año 1492. Esto fue más o menos para cuando descubrieron América. Los reyes católicos expulsaron. Mientras que avanzaba el tiempo, los expulsaron, escuchen bien, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Suiza, y fue cuando tuvieron que llegar hacia Polonia y hacia Rusia. Listo, más o menos para el año, sigamos, 1648, tuvieron en Polonia, más o menos, existían 500,000 judíos. O sea, ¿se han dado cuenta cómo esta gente ha tenido que mover de un lado a otro? Al principio tuvieron que irse desde Ur, que queda más o menos pegado a lo que es la península arábiga, irse hasta Egipto. De Egipto por fin pudieron llegar a Canaán y los echaron, se tuvieron que ir a Babilonia. De Babilonia volvieron a Canaán, de Canaán los expulsaron a Europa y los europeos ahora los expulsaron hacia el este. ¿Saben por qué? Porque para nadie era un secreto que el sumo sacerdote había matado a Jesús. Y el problema es que toda esta gente era católica, ferviente. Esto era antes de que pasara lo de la Reforma Protestante. Y en los escritos originales está, los Caifás fue el que acusó. Entonces a los judíos no los querían, les negaban tierra. Un judío no podía tener tierra a causa de esto. Y escúchense los países, no son países que actualmente no sean potencias. Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia, España. Todos ellos los echaron a ellos, los expulsaron. No los quiero acá, los católicos, fuera. Así les dieron a ellos. Sigamos. Después de esto, tras la Revolución Francesa, mis hermanos, se les dio ciudadanía. La gente dijo, listo, ustedes pueden ser ciudadanos. Por fin, imagínense, más o menos 1500 años después de que los echaron, les digo, como listo, pueden tener ciudadanía, pero se me comprometen a tener lealtad. Y durante la Revolución Industrial, se vuelven gente de plata. Acá es donde nace el mito de que el judío tiene billete. Porque es que imagínense, 1500 años sin tener dónde dormir, pues de algo tengo que inventarme para pagar el arriendo. Hermanos. Hay algo para tener en cuenta porque los judíos se vuelven tan ricos. Ustedes recuerdan una parte de la ley que vas a decir. Lo de la división de las tres. Que ellos, una parte tiene que tener viviendas, otra en inversiones y otra sí. Eso no lo querían tocar, pero pues sí. Qué pena interrumpir, hermano. Los judíos tienen eso. Y es un buen consejo. Aquellos que quieran estudiar negocios, estudiense una parte de lo que es la tradición judía. Ellos tienen la división del 3. El 3% de tu plata tiene que estar en tierra, en piso, en propiedades. El 3% de tu plata lo tienes que estar moviendo en inversiones. Y el otro 3% es con lo que usted tiene que estarse moviendo así. Entonces, que un dulce, que algo con
con esa tercera parte que usted tiene en el bolsillo separado de las inversiones. Pero anexo a esto, hermano, la ley decía, y esto es algo que los niños hasta el día de hoy practican, nunca debe tener a un hermano en la religión judía necesitado de socorrer. Por eso usted no es un judío pobre, porque entre ellos se ayudan. Sí, señor. Es más, si alguno de ustedes quieren estudiar más de esto, los judíos ultraortodoxos, ahorita vamos a estudiar quiénes son, tienen unas alcancías. Ellos siempre cuando entran tienen como normalmente acá en las casas colombianas tienen su altar hacia la Virgen, ellos tienen como un altarcito donde está la menorá, tienen su taná y tienen una alcancía. La alcancía es para dar apoyo a las escuelas judías, a las personas que no pueden, por ejemplo, dentro de la ley está escrita que las mujeres y las viudas, las mujeres embarazadas, así que no puedan, y las viudas, toda esa plata ellos lo tienen para mantenerse entre sí. Es algo, pues yo digo, de esta gente para aprender eso. Nosotros entre nosotros nos apoyamos, pero esta gente para ellos es ley. Un judío entra a su casa, ay, tengo unas moneditas, ay, que se vaya esta gente que la vamos a ayudar. Es algo muy bonito. Sigamos. Después de que vuelven gente de negocios, pasa lo feo. El holocausto nazi. No voy a entrar en detalles. Todo el mundo sabe claramente qué pasó ahí. Todos saben más o menos los millones que murieron. Y les tengo un dato. Después del holocausto, hasta el día de hoy, no se ha completado la cantidad de judíos que habían antes del holocausto. En este momento de la vida, hay menos judíos que los que habían antes del holocausto. Sigamos. Después de esto, nace el movimiento sionista. El movimiento sionista nace más o menos por uno de los sabios alemanes, era un sabio alemán, dato curioso, que dice, esta gente merece tierra. Y montan que como Sion es su tierra sagrada y Sion es Jerusalén, tenemos que volver a la tierra. Ese es el cuento. Mis hermanos, reitero acá, nada de prejuicios, pero en lo personal es más un cuento. Sigamos. Y para el año 1948 nace el Estado de Israel. Por favor. Ahí está la banderita. Mis hermanos, acabo de resumirles más o menos 6.000 años de historia. Espero no tengan muchas dudas, pero de esto quería hablarles mucho porque imagínense todo lo que han tenido que pasar ellos. Es una tradición muy larga, es extensísima. Y es muy chévere verla. Por ejemplo, yo cuando tuve que estudiar todo esto, fue muy bonito estudiarlo. Y si alguno de ustedes quiere estudiarlos, si quieren me ayuda, estoy abierto. Y si quieren estudiarlo, háganlo. Es muy bonito. Aprender hebreo es hermoso, mis hermanos. Es algo tan raro, tan diferente, que es muy bonito estudiarlo. Sigamos. Ahora bien, para terminar con la historia, en este momento, en la actualidad, existen un aproximado de 14 millones de judíos. Y el judaísmo no solo es una religión, sino que también es, por favor, le das clic, también es cultura, nación y religión. Mi hermano, esta gente tiene todo compuesto unido. Ahora, acá está el porqué. La estrella es la estrella de David, es el símbolo judío, y esto de acá simboliza, como por decirlo, como el ponchito que ellos se ponen, que se llama el talit, que es un manto de oración judía. Ellos tienen de todo. Pero ahora lo que nos interesa, mis hermanos, a lo que venimos, es la siguiente. Va a ser un rapto rápido. La rama judía, o rama, como tal, significa halajá. Se pronuncia esto de acá, halajá. Ellos están divididos en 5 grandes grupos. Grupo número 1. Jaradíes o ultraortodoxos. Esta gente en carne viva vive la ley. ¿Ustedes alguna vez han visto esos que tienen así la barba y tienen estas coliticas acá así enrolladitas y se visten de negro? Y cuando van a orar se ponen como una cinta negra en el brazo y se ponen una cosa acá y se ponen un manto blanco. Esos son los jaradíes. Gente muy ortodoxa. Imaginen que son tan ortodoxos que no usan electricidad los sábados. Para ellos el día se les acaba a las 6 de la tarde. Y termina al otro día a las 6 de la tarde. Ellos tienen un horario totalmente diferente y ellos estudian muchísimo, son gente muy estudiada. Son los que más saben de ley. Siguiente rama, ortodoxos. De esta rama vienen más o menos los rabinos y más que toda esta gente se adhiere más de forma rigurosa, pero no tan fuerte como lo hacen los jaradíes. Siguiente rama, los conservadores.
los conservadores dejan coexistir con la modernidad. Ellos no tienen tanto problema en la parte del sábado. Esa gente es de los que, bueno, listo, es sábado. Yo cumplo con lo mío, pero pues el resto de gente puede estar en paz. No es como los jaradíes que si un jaradí ve a otro judío haciendo algún sábado, lo regaña. Los jaradíes tienen el problema de los fariseos un poco. Siguiente rama. Los progresistas. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Adam Sandler? ¿Quién es él? Adam Sandler. Adam Sandler. Ese mismo. Adam Sandler es un judío progresista. Él es judío, pero se dan cuenta, él usa el celular, él guarda su sábado aparte, es un man que no tiene tantos problemas, se viste como nosotros. Es una persona muy progresista. Y ahora, y esta es la parte interesante, la rama más rara de ellos, los mesiánicos. Imagínense que una rama judía que sí acepta el Nuevo Testamento, pero no como nosotros lo aceptamos. Es como, sí, yo creo en lo que usted cree, pero a mi manera. Para ellos, Yeshua Brishea, que es Jesús en hebreo, es un gran profeta que vino y nos habló perdón, se me da la palabra, exhortó para que Yahvé nos tenga en su gloria. Imagínense esa vuelta, es una cosa. Si alguno quiere algún día leerlo y buscarlo, búsquense en Google Store o en la Play Store, cuando tengan Biblia Kadosh. Y descargan, y esa gente tiene una traducción muy mal hecha, una traducción pésima del Nuevo Testamento, pero es muy interesante. Yo la tengo acá en el celular, es una Biblia Kadosh, y no crean, cuando estuve leyendo esto, fui viendo los versículos, como esta gente está loca. Listo, mis hermanos, así, atrás un momentico. Así completamos como tal toda la parte de lo que es historia judía, sus diferencias, todo eso. Para aquellos que tengan la duda así rápido, esto de acá es una menorá, esto de acá es una Hanukkah. ¿Algunos saben qué es el Hanukkah? Próximamente de pronto lo sabremos. Ahora sí, sigamos. Esta es la parte dura, no quería llegar a esto, pero toca hablar de esto. El pueblo de Dios. Esta palabra de acá se dice Kadosh y significa santo. Resulta, mis hermanos, que el pueblo judío sí era el pueblo de Dios. Tenemos todo un Antiguo Testamento que nos habla de ello, pero les tengo el dato. También en el Antiguo Testamento nos dice algo. Primer versículo que vamos a estudiar. Vamos a Oseas, capítulo 4, versículos 1 al 4. Oseas, capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? Oseas, ahí está. Bueno, léelo. Pueblo de Israel, escucha el mensaje del Señor, porque el Señor tiene algo que decir en contra de quienes viven en nuestra tierra. En este país de una honestidad mundial, la gente no conoce a Dios. En el país hay una ola de maldiciones, engaños, asesinatos, robos y adulterios. Se comete un crimen tras otro. Por eso la tierra se secará y todos los que viven ahí morirán, serán destruidos y morirán por los animales salvajes, las aves del cielo y hasta los peces de mar. Que nadie discuta ni acuse a otros, ni discusiones contigo. Muchas gracias, hermano. Acá Oseas le está hablando al pueblo judío, al reino de Israel, a la gente que está en Jerusalén. Ustedes, mis hermanos, dice él, en este país, dice acá el 2, en el país hay una ola de maldiciones, engaños, asesinatos, robos y adulterio. Se comete un crimen tras otro. Esta gente, mis hermanos, se creyeron más que Dios y rompieron su ley. Y hay un gran problema con romper la ley, porque es que con que ustedes rompan un mandato de la ley, rompieron todo. En Colombia es así, si ustedes un día cometen un crimen, es un crimen ante la ley, no ante exactamente un artículo, no, es ante la ley. Y lo castigan dependiendo de lo que la ley diga. Esta gente se creó más que Dios y rompió eso. Ellos, desgraciadamente, mis hermanos, se volvieron pretenciosos, críticos, se volvieron más que Dios. Mis hermanos, como les decía ahorita, los fariseos eran así. ¿Ustedes se acuerdan una vez que Jesús vio creo que era un leproso que estaba así botado en una pobre camilla y dijo, levántate? Y el hombre se levantó y cuando agarró su camilla todo contento, los fariseos dijeron como, no, se me queda quieto, hoy es sábado. Imagínense hasta los extremos que esta gente estaba llegando. Imagínense, mis hermanos, a mí me dio COVID, yo estuve en cama 3 días. Ustedes no saben la alegría que yo sentí cuando pude entrar a bañarme.
Ahora imagínense donde a mí me pasara eso, yo me levanto y mi mamá me dice, no, si me acuesta en la cama que hoy no puede. Mi madre, acabo de salir una gripa salvaje. Ya esta gente está creyendo más que Dios, porque como sabíamos de ley, nos creíamos más que Dios. Y ese es el primer gran error de la humanidad. Si el día que nosotros nos creamos más que Dios, nos va a ir mal. Créanme, nos va a ir mal. Mi hermano Gilberto. Sí, sería tanto que acá en historia de un ejemplo de la ley del sábado. Tenemos el Dios se lo presentó. Digo, ustedes dicen que la ley es sagrada, pero bien, se les cae un animal. El día de reposo a fuego, ustedes van y lo sacan. Hipócritas. Dice, ¿por qué? Porque ellos habían sacado sus propias leyes. Ellos decían que la ley es muy dura. ¿Cómo es posible que mi único sustento, si se cae el día de reposo un fuego, no lo vaya a sacar y ya que se muera porque es un día sagrado? Porque dicen que cuando viene el Señor Jesucristo les dice, no penséis que he venido a probar la ley, sino a cumplirla. ¿A cuál ley se refiere? ¿A la que ellos habían sacado o a la original? Exactamente, hermano. A la original habla de él. Sigamos. Oseas, capítulo 5, versículo 1 al 4. Permítanme les leo. Sacerdotes y nación de Israel, escuchen esto. Familia real, presta atención. Escuchen, porque este juicio es contra ustedes. Ustedes fueron una trampa en Mizpah y una red extendida en el monte Tabor. Ustedes han cometido pecados muy grandes y yo los castigaré a todos. Yo conozco a Efraín y sé todo lo que ha hecho Efraín, ahora te comportas como una prostituta e Israel está impuro. Ya no puedes volver a su Dios porque sus prácticas se lo impiden. Su fuerte impulso a prostituirse no los dejará conocer al Señor. Esta es la palabra de Dios para todos, pues no quiere esto. En otras versiones dice algo totalmente, un poco menos fuerte. Mis hermanos, esta gente desgraciadamente perdió la bendición de Dios. Imagínense, yo acá donde estoy parado, sigo viviendo a mis papás. Y si un día mi papá me dice, no le pago más universidad, yo me caigo. Yo me quedo sin estudio. Ahora imagínense que Dios le diga a usted, usted se queda sin mi bendición y nos vemos. Esta gente, mis hermanos, ya no son el pueblo de Dios, porque la perdieron. Como se creyó más que Dios, pues Dios dijo, listo, mijo, hágale, pero lo hará sin mí. Y les quitó la bendición. Siguiente. Aunque no fueron las mejores personas, mis hermanos, eso tengo que decirles, y pues lo que estamos hablando acá, aunque ellos ya perdieron la bendición, aunque ellos ya perdieron todo, mis hermanos, no merecen odio. Y es algo que vimos en el siglo pasado que pasó. Cuando el odio se lleva a extremos, pasan cosas como las que pasaban en el siglo pasado. Y no podemos permitir eso. Listo, ellos no son el pueblo escogido. Listo, Cristo vino en nosotros y nos salvó a nosotros. Amén. Pero por eso no merecen odio. Por eso no merecen rencores. Mis hermanos, podemos tener muchísimas diferencias. Y de pronto, reitero lo que dije al principio, algunos de ustedes pueden tener algún prejuicio. Pero hoy quítese, mi hermano. Aunque esta gente no es el pueblo santo, como ellos dicen, no es el pueblo kadosh que ellos tanto tienen, no merecen odio. No podemos cometer los errores del pasado. Ahora bien, como diría alguien importante, entonces, el pueblo judío tiene muchísima historia, mis hermanos, tiene muchísimas cosas. Es un pueblo muy, muy grande. Siguiente. Aunque las diferencias son claras, y son muchas, tenemos que tenerlas muy claras. Ellos no creen en Jesús y nunca van a creer en Jesús. Pero no por eso, mis hermanos, tenemos que o judaizarnos o obligarlos a estar acá. Hay que hacerlo como todos lo hicimos. Espero que acá nadie alguna vez le hayan apuntado con la casa y diga, se convierta en cristiano. No, acá todos llegamos porque queremos. Acá todos estamos porque queremos estudiar. De pronto los únicos que no se salvan de Dios son los niños, pero ellos están aprendiendo, mis hermanos. Ellos hasta ahora, ellos de pronto muchas veces no comprendan todas las cosas que yo les he contado. Imagínense ver esto. Para esto, una cosa importante, y fue el versículo de Juan que nos saltamos, qué pena. Mis hermanos, no podemos poner cargas más grandes a aquellos que llegan de nuevo.
No podemos judaizar la iglesia. Ya les mostré que ellos ya no son el pueblo. Y no porque es el mensaje original de Dios y tenemos los 30 y pico de libros que ellos tienen, es que ellos antes tienen que pasar por el judaísmo y luego seguir llegar a que decimos, no podemos judaizar la iglesia, mis hermanos. Si alguno de ustedes piensa que el reino sagrado de Dios es allá Jerusalén, está equivocado. El reino de Dios no es Jerusalén. El reino de Dios es el cielo que se fue a quedar Jesús. Y no podemos judaizar la iglesia, mis hermanos. Ojo al detalle. Otra cosa, sigamos. Esa es otra tema. Mi hermano, otra cosa. Si ustedes conocen una iglesia donde hablen muchísimo de Jerusalén, de Israel, y que el pueblo escogido de Dios son los 144,000 que están en Jerusalén, eso no es una iglesia cristiana. Judaizar la iglesia nunca será algo cristiano. Todo lo contrario. Muchas veces Jesús regañó, ustedes que quieren judaizar a mis seguidores, la están embarrando, se están equivocando. No podemos judaizar la iglesia. Listo, aunque diferentes mis hermanos, aunque diferentes son ellos, podemos aprender mucho. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando con Gilberto, aprender economía. Una cosa que yo les respeto muchísimo, ellos respetan muchísimo su día santo. Para un jarabí, el día le inicia, el sábado le inicia el viernes a las 6 de la tarde y se le termina el sábado a las 6 de la tarde. Y durante todo ese día, para él es dedicado a su Señor. Es algo muy bonito de ver. Ellos no comen cerdo porque lo dice su ley y no lo hacen. Y hay judíos que nacen, viven, estudian, se ven profesionales, tienen hijos, se ven ancianos que mueren y nunca prueban el cerdo. Es gente muy de devoción. Aprendamos lo bueno. Recordemos el primer versículo que estudiamos. Estudienlo todo y retengan lo bueno, mis hermanos. Ellos, desgraciadamente, mis hermanos, ya no son el pueblo de Dios y nunca lo volverán a hacer. Pero les tengo una cosa bonita. Igual que como todos llegamos acá sin conocer a Dios, otras personas que crean en otras cosas pueden llegar a Dios, mis hermanos. Y igual que como inicié, quiero terminarlos con una frase. Ashevach le, alabado sea Dios. Mis hermanos, muchas gracias. Ya que terminamos, sí.